deuda y Aquí toca hacer la visita. Bueno, yo estoy un poco nerviosa porque quiero ver que esa periodista, Carmen, a ver qué me va a preguntar, porque oye, a veces me sorprendo de estos periodistas que de repente tienen vocaciones tardías. Tú sueles hacer las entrevistas. ¿Cómo se siente que hoy te la hagan aquí? Ay, muchos nervios y luego estar en un sitio tan bonito, ¿no? Como esta residencia de Vallesol, así que contenta, muy contenta. Oye, he visto que Carmen tiene una libreta llena de preguntas para ti. Ay. No te voy a poner nerviosa. No me digas eso. Saliendo ahí fíjate. Hola. Ay, Carmen, que está a puntito de venir Nieves Herrero, que ya ha pasado al centro de mayores. Ya, qué bien. ¿Estás nerviosa? Pues hombre, nerviosa. Estoy ilusionada, que es mucho más bonito que estar nerviosa. Muy ilusionada. Así que es un día bonito para vosotros. Claro, para nosotros es muy importante. Es muy importante porque vamos hace mucho tiempo con la ilusión de hacerlo, tuvimos que suspender el programa, como todos sabéis, y volver a retomar es muy interesante para nosotros. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, por favor. Gracias a ti, de verdad. Bueno, soy negativa. Así que... Entonces te puedes pasar por aquí. Estamos aquí al lado, si estamos en Telemadrid, por favor. Yo lo primero, antes de preguntarte nada, quiero darte las gracias. De verdad, para nosotros es un honor que estés aquí. Gracias. Y además llevábamos 2 años sin poder tener este taller en funcionamiento y nos ha hecho mucha ilusión que hagamos empezar contigo. ¿Se reinicia conmigo? Claro, después de 2 años. Sí, porque además tú seguro que nos vas a dar muchísima suerte. Te vamos a aprender muchísimo con todo lo que nos cuentes. Por eso, Qué Muchas emoción, qué emoción volver un poco a la normalidad, ¿verdad? exactamente. Pues a mí me emociona que sea conmigo. Os Por lo eso- agradezco mucho. Por eso estábamos tan Mucho. nerviosos, porque, pues bueno, Y yo también. nos estás amadrinando de alguna manera otra vez, así que muy contentos de tenerte. Qué bien, qué suerte tengo. Pues gracias, Carmen. No, gracias. El honor es mío, de verdad. Gracias. Porque Mira, nos han faltado los abrazos, nos han faltado los besos, nos han faltado tantas cosas que de repente otra vez volver a sentir, ¿verdad?, el afecto a la gente, pues es muy emocionante. Así que a recuperar el tiempo perdido, por favor. Mira, sabemos de ti, sobre todo de toda tu profesionalidad, de tus actuaciones. Y es que de verdad has trabajado en todos los campos habidos y por haber del periodismo. Pues es verdad. Porque has hecho radio, televisión, bueno, todo. Prensa. Exacto. Y literatura, vamos, escritores, escritora, quiero decir que es una maravilla. Pero nos gustaría saber, ¿en qué campo te encuentras tú más a gusto de todos esos? Y luego, ¿también de siempre tú pensaste ser periodista? ¿Era tu ilusión, era tu vocación? ¿O fue algo que te vino o por el ambiente que vivías o por... Nada, bueno, nada, pues no lo de sé. ambiente nada. Porque de ti no sabemos Pues- nada más que desde entonces, desde que empezaste al periodismo. Pues fíjate, fue una profesora de literatura la que un día llamó a mi padre y le dijo: señor Herrero, haga usted el favor de no escribir a su hija las redacciones. Y mi padre se pone: ¿pero qué redacción? Si yo no sé de qué me habla. Y se pone: ah, que no lo ha escrito usted, que lo ha escrito su hija. Ah, pues entonces tenemos que hablar porque su hija se tiene que dedicar a escribir. O sea, la primera fue mi profesora, una profesora que se llamaba Concha, y que la tengo siempre en la memoria y nunca le estaré suficientemente agradecida porque es algo muy bonito, o sea, que fuera ella la que dirigió mis pasos, ¿no? Y entonces ya me empecé a escribir poesía, yo era muy romántica de jovencita, escribí poesía, cuentos cortos, y me dijo: hay una profesión donde encajarías perfectamente. Hay una profesión que se llama periodismo y que yo creo que ahí podrías estar perfectamente. Y entonces lo dije en casa y bueno, parecía que yo me iba a dedicar a los clubs de alterne, no lo sé, porque les sentó de mal, que dije: pero bueno, no, tú ibas camino de ser médico. Decían eso porque siempre los Reyes Magos me traían el maletín del doctor Cito, me acuerdo que se llamaba así, doctor Cito, y yo decía: pero bueno, que me guste poner inyecciones a todo el que aparecía por casa, yo le hacía que ponía una inyección.
Digo, no, 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 yo quiero ser periodista. Bueno, creyeron que se me iba a pasar y luego, pues nada, con 17 años, como vi que no tenía mucho apoyo, me fui a ver a Lalo Azcona, que salía en Televisión Española haciendo el informativo. Tú lo recuerdas, ¿verdad? Me parece, lo recordáis. Y entonces me presenté allí y dije, yo quiero hacer lo que tú haces, ¿qué tengo que hacer? Y me dijo, pues primero tienes que escribir. Vete a un periódico con algún tema. Y entonces me presenté en un periódico que se llamaba, ya no existe, La Hoja del Lunes de Madrid, y entonces me presenté con 100 temas. Dije, bueno, vamos aquí a darlo todo. Y estuve esperando, la secretaria salía, es que todavía no te puede recibir, si quieres ven otro día. No, 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 yo espero. Estuve esperando y ya me recibió el director y me dijo, bueno, pues mira, como se quedó impresionado de ver 100 temas, dijo, mira, haz uno y ven cuando lo tengas. Y llegué a los 2 días, volví y ya una sillita que había allí, pues ya me senté yo ya siempre ahí y luego la mesa esa ya la empecé a ocupar yo y o sea, no, me hicieron el hueco, o sea que no conocía a nadie, no tenía en contra, pues eso, a mi familia, pero poco a poco al ver que yo iba publicando cosas, que salía mi nombre, pues les hacía ilusión y ya lo vieron bien y ya empecé a estudiar ciencias de la información, pero hasta entonces no estaba bien vista la cosa en mi casa. Bueno, pero tú tampoco te quedaste solo en periodismo porque ya mayor Sí. hiciste la carrera de Derecho, Pues que sí. eso es una maravilla. Hace 10 años, porque como mi padre decía que o medicina o Derecho, y me daba tanta pena que para él se quedó con las ganas de que hubiera hecho una de estas carreras, pues dije, mira, le voy a hacer un homenaje. Ya no vivía mi padre y como el Derecho además sirve mucho para toda la vida, o sea, y ya veía yo que la política estaba judicializada, que los sucesos cada vez estaban más ahí y había cosas que ya no entendía. Que los políticos acababan en los tribunales, que gente muy conocida estaba siempre sentada en el banquillo de los acusados. Dije, bueno, pues me voy a enterar un poco más y fui a una clase, me encantó el profesor, que era Rafael Fontán, y dije, pues venga, lo voy a hacer. Y así empecé. Luego, en el último año de carrera, a mi mamá le dio un ictus y entonces aparecí por clase y dije que abandonaba. Que no iba a seguir, que yo quería estar con mi madre y entonces pues me dijeron no, ni hablar. Y el presidente hoy del Consejo General del Poder Judicial era mi profesor de Constitucional y me dijo, mira Nieves, no, aquí que te dejen tus compañeros los apuntes, pero tú tienes que acabar. Y entonces, bueno, mis compañeros, que sí, no te preocupes, te vamos dando apuntes, tú vienes a los exámenes y así lo pude sacar. O sea, Qué maravilla. Pero bueno, es que además sigues haciendo cosas, porque luego también, por ejemplo, tú has trabajado en educación, porque has trabajado, Sí. por ejemplo, en Villanueva, Sí. has trabajado, bueno, o sea, quiero decir que es que cubres de verdad todos los campos. Bueno, Carmen, ¿sabes qué significa eso? Que soy curiosa, que me encanta empezar. No, que eres de muy cero. trabajadora, más que nada. Bueno, también me gusta mucho mi trabajo y me entusiasmo con todo. Yo tengo un hermano que me lleva 15 años y que es un entusiasta de la vida. Entonces, cada día me manda una flor, cada día me manda... Entonces, yo eso lo he visto, ¿no? Como mi hermano, que es médico, pues, y ya está jubilado, pues sigue con sus pacientes a nivel particular, pero tiene ilusión por la música, tiene ilusión por el teatro, tiene ilusión por los cactus, por favor. ¿Hay una flor más fea que un cactus? Bueno, pues se ha hecho experto en cactus. Tú vas al Museo del Prado con él y se hacen corrillos porque te va explicando qué vemos en cada cuadro. O sea, es un humanista muy integral, le gusta todo y disfruta de todo. Y bueno, pues yo creo que eso yo lo he heredado de mi hermano. De mi hermano mayor, yo creo que sí, Claro. sí. Y luego ya volvemos a otra faceta de
autora y de escribir libros maravillosos, que además escribes muchísimos de historia, ¿no? Te gusta mucho. Me gusta mucho la Parece historia. muy especial. Sí. Pero bueno, pues después de todos esos campos que acabamos de hablar, que trabajas en todos maravillosamente bien, ¿en cuál te sientes mejor? Bueno, ¿Cómo te yo creo sientes que más cada libre? etapa tiene un momento, ¿no? Yo ahora me siento muy a gusto en la radio, pero es que me sentí muy a gusto hace 30 años cuando empezaba, porque uno de mis grandísimos jefes fue Tico Medina. Y entonces, para mí, grande como persona, grande como profesional, me enseñó a amar la radio. Y entonces, desde entonces, pues yo ya me quedé con esa cosa de que la radio era un medio que era muy rápido, te permitía, sucede algo y lo cuentas, es muy cercano. Con Tico yo hacía radio de noche, Isabel San Sebastián y yo éramos becarias con él. Y entonces las dos nos iniciamos con Tico en ese mundo radiofónico y me apasionó. Luego ya seguí haciendo cosas de prensa y surgió hacer Antena 3 Radio y ahí fue maravilloso porque me convertí en una reportera que igual me iba a Suecia con el presidente del gobierno, que me iba a cubrir el crimen de los Urquijo, que me iba a... pues en fin, con Plácido Domingo me iba a la isla de Creta pues a entrevistarle, o sea, fue una época maravillosa y ahí en la radio conocí a Jesús Hermida y ahí fue el inicio de una relación que ha durado toda la vida. Yo he acompañado a mi maestro, es que me emociono. Le di la mano hasta el final de sus días y creo que no hay nada más bonito que estar al lado de alguien al que uno quiere, cogido de la mano y atravesar ese umbral, ¿no? Y estar con él. Y me lo permitió la familia, me lo permitió su esposa, sus hijos, y estuvimos ahí un grupo de gente que nos llamamos Chicas Hermidas y que formamos parte de lo que es familia. Es la familia que no está impuesta, sino la que uno elige, ¿no? Y ahí estuvimos hasta el final con él. Y bueno, para mí Hermida es que es como el que me dio color en un mundo que era en blanco y negro. Con eso os digo un poco todo, ¿no? O sea, lo primero que me enseñó en el mundo del periodismo fue que estando... Me decía, tú cuando vayas a una rueda de prensa, no te pongas donde se pone todo el mundo, ponte en el lado contrario que tendrás otra perspectiva. Él era un poco así, que buscaba el lado más original, ¿no? Y dice, siempre quédate con una pregunta para hacérsela y que sea solo tuya. Y entonces un poco me enseñó esto que él venía muy de Estados Unidos con la cosa de tener un scoop, de tener una exclusiva, de buscar el lado de las cosas. Y bueno, pues tú me preguntabas, pues la radio es sin duda ahora mismo el medio en el que me siento muy, muy a gusto, soy feliz. La televisión me gusta coquetear, estar. Yo ahora estoy colaborando en las mañanas de la 1 y de vez en cuando en mi Telemadrid del alma. Y la literatura que me proporciona el dar a mi curiosidad, como me gusta mucho investigar, pues me gusta el siglo XX. Entonces creo que en el siglo XX, más que el XXI ya vendrán otras generaciones que escribirán sobre el XXI. Pero en el XX encuentro que hay muchos episodios que no sabemos y hay muchas historias de mujeres que han quedado ocultas. Entonces, me interesa mucho desempolvar historias de mujeres que eran artistas, de mujeres que, por ejemplo, una que me impresionó mucho es la historia de Pilar de Valderrama, que vivió casada toda su vida con un señor que se llamaba Martínez Romarate y antes de morir dejó por escrito unas páginas a sus hijas. Y cuando ella fallece, sus hijas se enteran que el amor de su vida había sido Antonio Machado. Y entonces, claro, las hijas se quedaron muy impactadas porque ese amor
por Antonio Machado lo había llevado en silencio. Y ella descubrió que la Guiomar de las canciones de Antonio Machado, esa Guiomar a la que él cantaba constantemente, sobre todo en el final de su vida, pues había existido y era una mujer que se llamaba Pilar. Él inventó el nombre de Guiomar porque sonaba igual que Pilar y de alguna forma era como una especie de lenguaje entre los dos. Ella sabía que Guiomar era ella cuando escribía y él, en lugar de decir Pilar y comprometerla con su marido, pues vivieron este amor oculto y ha sido para mí muy bonito que la nieta se acercara a mí a decir, ¿puedes escribir la historia de mi abuela? Y ¿quién es tu abuela? Guiomar, ahí va, pero Guiomar existió y entonces, bueno, pues estas cosas me suceden mucho. Conocer a alguien, como me ha ocurrido con esta novela, que era joyero de la reina. Son los nietos y he conocido a los nietos. Es una preciosidad el libro. Ay, ¿lo has visto ya? Sí. Creo que me quedan 4 hojas. Ay, por favor, Carmen. 4 páginas. ¿Te ha gustado? Pues mira, me alegra mucho que te hayas puesto perlas. Ah, sí, a pesar de que son un poco, Pero bueno, las llevas tú y pero como no eres la peregrina, que No, solamente es exacto. un collarcito malo, Pues nada. pues nada. no llevan, ¿no? No. Pero es una preciosidad. ¿Sabes lo que me ha chocado muchísimo ver tu libro? Me ha parecido originalísimo y muy interesante, que de alguna forma, en general, en las historias, aunque sean reales y están noveladas, pero los protagonistas son las personas, los personajes. Claro. Y lo demás es alrededor de esos personajes. Eso pero es. en realidad, La al leer tu historia libro, de telón de fondo. ¿no? pero al leer tu libro no son los personajes, los protagonistas, son las joyas. Ah, pues sí. Para mí, vamos, esto Sí, sí. te estoy diciendo una cosa completamente Sí, personal, no. porque tú has nombrado el libro y esto. Y me parece preciosísimo, pero lo que me admira es que hayas podido hacer ese estudio tan exhaustivo, porque hay que ver, Ramiro, el joyero, hay que ver a Sorena cómo explica cómo es cada una, cómo es no sé qué, pero no solamente las joyas propias, sino La historia de España y de las otras reinas. y es una preciosidad porque, claro, además coges desde la boda de Alfonso XIII hasta nuestros días. Sí. Pero hasta nuestros días, que no puede ser más días, vamos, Sí, hasta sí. anteayer. Es verdad, Carmen, Con justo lo cual, es eso. me parece interesantísimo. Pues- Pero me ha parecido, además, sobre todo, esa, no sé cómo decirte, esa conversión de las joyas. Sí, de sí, esto. sí. Y, oye, realmente la reina Victoria Eugenia tenía esa obsesión por las joyas, porque realmente Sí. llega a ser obsesivo, ¿eh? Eso no- es era- pasión, era- es una pasión. Era una obsesión porque creía Victoria Eugenia, desde muy jovencita ella se cría en la corte inglesa. Ella es una inglesa que con 18 años llega a España a casarse por amor, cuando entonces, ya sabes, Carmen, que se hacían arreglos familiares entre distintas casas y coronas bueno, pues porque era interesante para el gobierno pues no sé, de España, de Portugal, en fin. Y entonces ellos se enamoran, se casan por amor, pero claro, ella nace en una corte donde las joyas tienen mucha presencia. La reina Victoria, su abuela, era un amante de las joyas y su abuelo era diseñador de joyas. Y diseñó a su abuela un anillo que ella nunca se quitaba, que era una serpiente alrededor del dedo, que significa amor eterno. Y diseñaba muchas joyas, el príncipe Alberto. Bueno, pues en ese ambiente crece Victoria Eugenia, porque es la condición que puso para que su madre se pudiera casar es que viviera siempre con ella. Entonces vivieron siempre con la abuela hasta que falleció, y una de sus damas inglesas, que se llamaba Lady William Cecil, Lady William era una amante de las joyas porque ella amaba Egipto y dice que las primeras joyas, los primeros joyeros fueron los egipcios, y que una vez que inventaron las joyas ya los demás lo único que han hecho ha sido imitar a los egipcios. Y entonces Lady William Cecil, que ella era mecenas de las excavaciones egipcias,
pues era su dama y era la que le contaba lo bonito que era Egipto, le hablaba de viajes, ella se fue de viaje a Egipto con su dama, amaba todo lo que le contaba Lady William Cecil, y ella le decía que las joyas tenían un efecto protector. Y cuando ella llega a España, se casa y el día de su boda Mateo Morral lanza un ramo de flores con una bomba, mueren alrededor de los reyes mucha gente, 28 personas murieron, cientos de heridos, y ellos salen ilesos, los reyes. Y entonces decía Lady William Cecil, su dama le decía, sales ilesa porque te han protegido tus joyas. Ella, que llevaba el día de su boda, pues la corona de la flor de lis, que hemos visto mucho a la reina Sofía y se la hemos visto mucho a la reina Leticia, la estrena ella, Ramiro García Sorena, el joyero, se la pone el día de su boda, la estrena, es una corona de platino y de casi 500 diamantes, y luego lleva la supuesta peregrina, porque se la regala también el rey Alfonso XIII, pero la rescata de Francia, de varios lotes que ha dejado Isabel II, pero lo tienen que rescatar repagándola. Y entonces el joyero, el padre de Ramiro, dice, esta joya es importante, vale la pena rescatarla. Y la rescatan y él la regala, y le dice que le regala la peregrina, y ella se lo cree. Pero en realidad era, vamos a decir, aquí llamamos en España la falsa peregrina, porque la auténtica la tenía Elizabeth Taylor. Luego hemos sabido que se hizo con ella Elizabeth Taylor. Tuvo Alfonso XIII oportunidad de hacerse con la auténtica varias veces, pero como siempre hemos estado tan achuchados de dinero en España, pues lo veían muy mal los presidentes del gobierno y decían, no estamos para ese dispendio para capturar una joya. Y entonces seguía Alfonso XIII diciendo que era la peregrina. Él sabía que no era, porque varias veces joyeros europeos se la hicieron llegar y decir, ¿puede usted pagar esta cantidad? No podía pagarlo, entonces la fue perdiendo, la fue volviendo a perder. Perteneció al Reino de España hasta que José Bonaparte se llevó todo el tesoro de la corona española y nos dejó sin nada. Y la peregrina fue peregrinando de mano en mano. Entonces, Victoria Eugenia, justo antes de morir, un año antes, decide, dicen que se va a subastar en Nueva York, y manda a Alfonso de Borbón y Dampierre, que era su nieto, le manda a esa subasta y dice, puja y tráetela otra vez aquí con nosotros. Empezó a pujar, pero hubo un abogado que pujaba más, llegó a ser una cifra imposible, y entonces se echó para atrás y no se trajo a la peregrina. ¿Qué hizo Victoria Eugenia? Al día siguiente reivindicar en rueda de prensa a través del duque de Alba que la auténtica peregrina la tenía ella, pero ella sabía que no era la auténtica. Pero bueno, como era palabra del rey, pues siguió adelante. Entonces es una novela donde las joyas, como tú dices, tienen una importancia. Sí, son tan protagonistas como las personas. Oye, y volviendo al campo de la radio, tú hiciste un programa que se llamaba Hoy es Posible, que era solidario, sí. Muy interesante. Y yo te pregunto, quiero decir, ¿por qué en este momento no se hacen programas en radio de este tipo, o al menos yo no los conozco, que pueden ayudar tantísimo a las personas, y que el tuyo, por ejemplo, era estupendo? Pues gracias. Sí, se hizo una versión en radio, pero también se hizo en televisión española. Yo recuerdo la de y llevábamos por ejemplo, Sara Montiel llevó luz a un pueblo suyo de La Mancha que no tenía luz. O sea, parece mentira, estamos hablando de hace 12 años, 15 años, ¿no? O, por ejemplo, hicimos muchas cosas que eran interesantes. Promover que viniera una Olimpiada aquí a España, y recuerdo que para esa Olimpiada participaron desde Fernando Romay, cada uno en distintos deportes. Y lo pasé muy mal porque la hermana de Jesulín, Carmen, se tiró en natación
pues a esa prueba que la hacían famosos. Y cuando veo yo que se va a ahogar, digo, Dios mío, pero ¿cómo se ha tirado si no sabe nadar? Empezó a hacer así y dije, bueno, a ver si esto va a acabar mal. Y no, llevó a la pobre como pudo al final a la otra parte de la piscina y fue muy divertido. Hacíamos cosas pues para promover cosas y fue muy bonito, sí, es verdad. Yo pues no sé por qué no se hacen. Sabes que van las modas. Va de modas. Ahora se lleva mucho el cotilleo, ¿no? Sinceramente, se lleva muchísimo. Y parece que con la vida de otras personas como que nos liberamos de las nuestras, ¿no? Yo ahí, si eso sirve para que nos quite problemas, oye, pues mira, yo ya en ese sentido me rindo. Oye, en el Magazine del Mundo tú hiciste entrevistas a más de 100 mujeres. Sí. Todas interesantes, más o menos, pero todas muy buenas. Y hay una pregunta, ¿hay alguna que te impactara? Ay, sí. Y también, un poco uniéndola a la pregunta esa, ¿qué opinas del feminismo? Bueno, pues mira, empiezo por la última, ¿no? El feminismo. Yo, por ejemplo, creo que ha habido mujeres que han hecho mucho por el resto de mujeres. Y si reivindicarlas es ser feminista, pues yo las reivindico, porque, por ejemplo, Pilar de Valderrama era escritora, era poeta y no ha llegado hasta nuestros días. Ahora se reivindica y se oye más el nombre de Pilar, pero era poeta y, sin embargo, no nos ha llegado nada. Y ella pertenecía a un club de mujeres que había de todas las ideologías, gente de izquierdas y gente de derechas, eran mujeres intelectuales. Y estaba con Maitu, que era maestra, pero también estaba por allí, estaba con Victoria Kent, estaba un grupo de mujeres que lo que querían era unirse porque eran inquietas, querían el voto femenino, querían pues que reivindicar que ellas no tenían por qué siempre estar a la sombra. Y entonces a mí ese tipo de mujeres, que son las que yo rescato del olvido, pues me gustan. Pertenecían al Liceum Club y en ese Liceum Club, que era un lugar de encuentro parecido al que había en otras zonas, en otros países, a imitación de uno en Francia, pues se unían mujeres inquietas, mujeres que... Entonces las llamaban de todo, las llamaban las maridas. Se reían de los maridos de ellas, porque decían, pero ¿cómo las dejan a estas señoras que vengan aquí a reivindicar qué? Entonces, por eso yo, por aquellas mujeres que lo pasaron mal, porque se reían de ellas, porque luego las ninguneó la historia, pues yo en ese sentido me gustan las mujeres peleonas. Y las mujeres que no se conforman con, ay, sí, no, pues ahí pelear. Y luego me hablabas de las mujeres que rescaté, que eran mujeres al natural, se llamaba en el diario El Mundo. Y bueno, pues la verdad es que hubo alguna que me impactó mucho. Me impactó, por ejemplo, Margarita Salas, que es una científica que ha sido extraordinaria, que fue como discípula de Severo Ochoa, pero que ha estado investigando. Ella estaba en contra de la jubilación y ha seguido investigando hasta el último día de su vida. Y me parece que muchas de las cosas que hoy hacemos del ARN mensajero, de trabajar con el ácido ribonucleico y todas estas cosas, se las debemos a Margarita. O sea que, y bueno, que me impactara fue, os tengo que decir, Carmen Martínez Bordiú me impactó muchísimo porque se metió desnuda, teníamos una piscina y decíamos, si quieres te pones al borde de la piscina y tal, y dijo, ¿qué va a ser más impactante? Y le dijo el fotógrafo, dentro de la piscina. Decía, pues no he traído bañador. ¿No se va a ver nada? No. Pues como estábamos el fotógrafo y yo, se metió en la piscina
no se vio nada, pero estaba dentro de la piscina y fueron fotos muy impactantes. Entonces, Carmen Martínez Gordillo tiene una gran personalidad, luego fue muy generosa conmigo, me permitió el que yo conociera a su madre, y otra de las novelas históricas que yo he hecho se llama Carmen, y está dedicado a la madre de Carmen Martínez, a Carmen Franco, que yo cuando le dije que quería escribir su libro, otros de sus hijos me dijeron que no. Y Carmen Martínez Gordillo me dijo, envíale todos los libros. Le envié todos los libros y a los 6 meses me llamó ella. Venga usted para esa cosa que quiere hacer, porque yo quería escribir una novela desde la perspectiva de ella, porque fue muy longeva y había vivido mucha historia de España. Cómo se veían las cosas desde los ojos de una niña, ver la guerra civil, cómo se veía todo lo que pasó, cómo lo vivió ella desde su... Y fue muy generosa, la verdad, tengo que decirlo. También eso... Mira, he tenido la suerte de vivirlo. Qué bien. Mira, en este momento hay mucho debate sobre el control de las televisiones públicas por el gobierno. ¿Y cómo crees que se podría regular esto? Mira, he trabajado He He trabajado muchos años en Televisión Española, muchos, sigo ahora colaborando. He trabajado en Radio Nacional de España muchos años. A mí me gusta trabajar en las públicas, sigo ahora en una pública que pertenece a la Comunidad de Madrid. ¿Por qué me gustan las públicas? Porque están constantemente, los directores generales tienen que dar cumplida cuenta de lo que hacen en el Parlamento o en las asambleas. Y ahí están todos los partidos políticos y están todos, están viendo, observando qué se hace, qué no se hace. Por ejemplo, nosotros damos cumplida cuenta de qué cosas hacemos pues, a nivel social, qué cosas, a quién hemos dado voz, a quién has entrevistado en favor de la igualdad, a quién, o sea, esas cosas se regulan en el sentido de, hombre, ya que eres un medio público, que tenga una trascendencia lo que haces, dar voz a los que no tienen voz. Y entonces eso me gusta de las públicas, que tú dices, tú hablas más de la manipulación. No, hablo de los partidos políticos que intentan, claro. Claro, yo en ese sentido, como he estado en programas, no he estado en informativos, no puedo hablaros de qué pasa en informativos, lo desconozco. Pero en programas yo no he sido nunca más libre, pues lo puedo asegurar, tanto en televisión, porque he estado siempre en programas, como en Radio Nacional, como ahora en Onda Madrid o en Telemadrid, ¿no? Yo solo puedo hablar que he trabajado muy a gusto, que no tienes esa presión de ¡ay, la audiencia! Es que si no la audiencia no puedes entrevistar a esta señora o a este señor. Yo he entrevistado a gente que sabía que no daban audiencia. ¿Qué gente supuestamente no dan audiencia? Pues intelectuales, pues, por ejemplo, escritores, por ejemplo, científicos. ¿Quién da audiencia? Pues las caras más conocidas, los artistas. Pues por eso en determinadas cadenas privadas veréis que no salen casi intelectuales, pero es que es muy interesante escuchar a un escritor. Me parece que te aporta mucho. ¿Que no da audiencia? Pues ¿qué se le va a hacer? Pero yo creo que una cadena pública tiene que dar voz a personas interesantes, ¿no? Y entonces yo por eso me siento más a gusto en cadenas públicas que privadas, ¿no? No quiere decir que vaya a veces a cadenas privadas y me llaman puntualmente para hablar de una determinada persona, para un documental, y voy, ¿no? Pero generalmente yo donde trabajo más a gusto es en sitios donde no están obsesionados por la audiencia, porque la audiencia condiciona muchísimo el contenido de un programa. Es que llegará un día que tendremos siempre a 4 personajes, porque son los que dan audiencia. Pero a mí me aporta muchísimo pues eso, cuando vivía Camilo José Cela, pero a mí me siguen aportando mucho los escritores. No hay semana que no tenga dos escritores.
a un poeta, a un filósofo, a artistas, muchos, teatro, que no tiene por qué dar audiencia, pero nos da contenido en nuestra vida, ¿no? Eso a mí me parece interesante. Yo me estoy preguntando, ¿cómo es posible que tú concilies tu vida personal con tu vida profesional? Porque tú Yo tampoco lo sé. no, eso me parecía un poco decir por todo lo que haces, ¿no? Porque quiere decir que, bueno, pues tienes una familia, tienes unas hijas, no sé si tienes ya nietos o todavía no. Tengo un nieto. Ah, qué bien, enhorabuena. Yo Sí. también tengo nietos y bisnietos. ¡Qué suerte! O sea, que enhorabuena. Pero no me he ganado todavía el... Yo creo que... vamos a ver, creo que el abuelo se tiene que ganar el espacio, su sitio. Y yo no me lo he ganado porque es muy chiquitillo. Y creo que tengo muchas ganas de acompañarle, en el sentido de enseñar. Cuando él viene, tiene 1 año, y entonces ya ha aprendido a andar y viene y rápidamente, no sé por qué, me asocia, se trae un cuento para que yo le hable de ese cuento. Y me hace gracia, o sea, es que se pone muy nervioso, me ve, rápido, se va donde están sus cosas y me trae cuentos. Pues me hace ilusión que me relacione con los cuentos, porque yo tengo mucha paciencia. Él cree que no, o sea, la gente tiende a pensar que un niño de 1 año pues no sabe nada. Y yo le hablo como si entendiera todo. Y le explico, mira, pues por aquí va el patito, y mira el patito, tal. Y entonces, bueno, tengo muy buena relación con él, como tendréis vosotros. Si tenéis nietos, seguro que... Y entonces digo que no me he ganado el puesto. Y yo le digo que me llame Lala. Le digo, soy Lala. Porque creo que abuela todavía no me lo merezco. O sea, hay que darme tiempo a ver si me lo merezco. Claro, pero yo fíjate, lo que encuentro más difícil es cuando te pones a escribir. Sí, es justo, es el sobre todo peor tú momento. haces quiero decir que estudias muchísimo todo lo que haces, investigas mucho, te documentas mucho, para que vas a... Y entonces eso, cuando ya estás centrada, tenerte que irte a no sé qué, a mí me parece lo más complicado de toda tu vida. Claro, es que te diga. Pues tienes toda la razón, Carmen, porque en ese momento... Claro, habrá que centrarse, es que es imposible. Con este libro, por ejemplo, madre mía. Cuando empiezo a escribir, me retiro un poco de lo que es la vida social. La vida familiar nunca te retiras porque convives, ¿no? Pero sí que es verdad que ya restrinjo todo a comidas y cenas. Y bueno, cuando es necesario alguna cosa. Pero cuando me pongo a escribir, ya me levanto muy temprano, mucho, duermo muy poco, y donde estoy yo mejor para escribir es a las 7 de la mañana, y entonces de 7 a 11:30 todos los días escribo. Luego ya me voy a la radio, aunque a las 9 ya empezamos a montar el programa, tenemos reuniones de qué va a tener el contenido. Y luego los fines de semana, desde las 7, paro para comer, sigo, o sea, es mañana, tarde y noche, solo me dedico a escribir. Sábado y domingo, solo me dedico a escribir. O sea, es como una especie de sacerdocio, y además lo necesitas, porque es como que te atrapan los personajes y necesitas volver a ellos. Y ya estoy en el periodo previo a encerrarme y a escribir un nuevo libro. ¿Te acuerdas que te dije, no te puedo decir el personaje? Pero es que lo ha dicho ella estos días. Entonces pues cuéntanoslo. Pues sí, estuve con la baronesa Thyssen, que colgaba el Matamua estos días, y era mi secreto. Que te acuerdas que te dije, no te lo puedo decir. Y va ella, yo estaba con ella en la parte de atrás, la estaban haciendo una entrevista, yo estaba por detrás y la estaba grabando para dárselo luego, la estaba grabando desde atrás. Y de repente dice, bueno, y después de conseguir que su colección esté en Madrid de nuevo durante 15 años, que regrese el Matamua, ¿cuál es su próxima ilusión? Yo estoy grabando, ¿no? Y entonces dice ella, pues que una escritora, bueno, dijo muchas flores, como Nieves Herrero, que me escriba mis memorias. Y entonces el móvil, ¡pam!, se me cayó, porque dije,
¡no! Yo dije, ¡no! Y, ven aquí. Y entonces ya dije, y me dijo luego, pero esto, ¿es que tú querías que fuera secreto? Y digo, pues claro, porque tú escribes, yo tardo en escribir, y bueno, pues ya está. Ya se ha lanzado. No, pero el es tema. un personaje bastante difícil. Sí, Pero bueno, muy es difícil interesante. porque va a ser el único personaje vivo que yo hago. Yo siempre he hecho personajes que ya no están, excepto Carmen, pero ella, que tiene muchas cosas que contar, pues me hace muchísima ilusión. O sea, Es que es muy interesante. sí, hombre, también es muy historia de España, porque ella nació en el año 42 y también hay que pensar que bueno, pues que ha vivido muchas cosas, posguerra, ha tenido mucha vida desde que se casa con Tarzán, en fin, sabéis, mucha vida. Así que bueno, tengo esa suerte. Que vienen las cosas a mí, porque yo de verdad que no las busco, o sea, me muevo mucho y voy a muchas cosas, y en eso que vas a muchas cosas conoces a gente que te dice, por ejemplo, he conocido ahora a un actor mexicano que se ha puesto en contacto conmigo a través de las redes sociales, que quiere que escriba la historia de su padre. Y digo, entonces ha venido de México para reunirse conmigo y es otra de las cosas que tengo ahí, que él fue un aviador de la Guerra Civil y bueno, pues está ahí. O sea, hay muchas cosas pululando alrededor mío que yo lo que quiero es larga vida, por favor, para poder escribir todo lo que tengo que escribir. Claro que sí. Así que... Nosotros también te deseamos lo mejor del mundo. Y que lo veáis vosotras, por favor, que os las presente todos los años. Y vuelvo a agradecerte porque para nosotros de verdad no te puedes imaginar lo que os ha puesto tu visita. ¿Sí? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carmen. Tienes mucha personalidad y... Muchas gracias. No, yo no soy más que la voz de los que han trabajado. Y mucho plomo, tiene mucho plomo, Carmen. Gracias, Carmen. Queríamos más preguntas, no nos ha dado tiempo, pero muy bien, además muy interesante, ¿no? Bueno. De toda la reina Victoria Eugenia, todos los libros. Claro. Así que muchísimas gracias. Nada, gracias a todos y a todas vosotras. Y no, aunque diga Nacho esto, si tenéis alguna pregunta. ¿Alguien quiere preguntarle algo? Aprovechar, chicas. ¡Venga! Que se nos va y luego, ¡ay, yo le quería haber preguntado! Si se va ya no hay ocasión de preguntarle nada. Bueno, alguna curiosidad. Bueno, Nacho, ha sido un placer. Me gusta la luz que hay aquí, me gusta muchísimo y creo que además en plena naturaleza, me gusta mucho. Me alegro mucho. Sí. Y el espíritu que aquí hay, ¿no? Me gusta un montón. Sí, bueno. Intentamos, por ejemplo, que facilitar un poquito el día a día, ¿no? Y que estén entretenidas. Claro. Y todo al final esto es para ellas. Así que es para ustedes, chicas. Espero que les haya gustado mucho. Nada, pues guapísimas. ¡Ay! Bueno, por favor. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y lo que acabo de aprender contigo. Porque tú enseñas así solo hablando. Ay, gracias. Y la conciliación fatal. Sí. Fatal, pero bueno, se hace lo que se puede. Así que bueno, cuando un niño es más pequeño, pues yo ahí no podía escribir, evidentemente. Pero luego ya cuando son mayores, ya caminan solas, tienen su profesión, pues ya puedo escribir, ¿no? Ellas sí que a veces, mis hijas me dicen, ay mamá, ya se te pone la cara del personaje. Y digo, qué curioso, ¿no? Sí, estás comiendo, pero no estás aquí, tú estás ahí dándole vueltas. Digo, pues es verdad, estaba pensando, entonces se me pone cara de reina, o se me pone, yo qué sé, cara de poeta,
Depende del personaje, ¿no? Así que ahora, pues, a ver qué cara me sale con la baronesa. Ya veremos. De pintora, digo yo de pintora, de pintora. Bueno, pues un placer y de verdad que venga muchos años y que estéis aquí durante muchos años, que pueda presentaros mis novelas, que me hará mucha alegría, me dará, de verdad, me hace ilusión. Pues te tomamos la palabra, ¿eh?